Estamos en la Jornada Internacional de Seguridad de Información de ISM Forum Spain y nos acompaña Miguel Ángel Martos, Country General Manager para España y Portugal de Symantec. Miguel Ángel, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Como primera pregunta te quiero plantear, desde el punto de vista de Symantec y tuyo en particular, ¿cuáles son las amenazas principales a que se enfrentan las empresas en seguridad? Por ejemplo, en vuestro último informe señalabais en general el secuestro de lo que son las máquinas. Sí, la principal amenaza a la que se enfrentan las compañías es que las amenazas siguen creciendo y no es una obviedad. Estamos viendo un incremento de todo tipo de ataques dirigidos a terminales físicos, on-premise y móviles. Cuando analizamos qué ataques están siendo los más exitosos y los que más se repiten una tras otra vez, tienen que ver precisamente con aquel que has comentado, secuestro de máquinas, ransomware, WannaCry, Pretia, no hace falta que hablemos, es ampliamente conocido lo que ha ocurrido con esto. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo y va a seguir ocurriendo según nuestros analistas. El segundo tipo de amenaza que vemos también en continuo crecimiento tiene que ver con el cryptomining. Si analizas cualquiera de nuestros reportes, hemos lanzado en el mes de febrero nuestro reporte número 23 de ciberseguridad, podemos ver como desde el mes de noviembre el tipo de ataques dirigidos a hacer cryptomining, generar bitcoins de forma haciendo minería, ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Pero también hemos visto ataques que son realmente preocupantes, como ataques a infraestructuras críticas, empresas de electricidad y demás. O sea, yo diría que son estos tres: infraestructuras críticas, cryptomining y secuestro de ordenadores por el beneficio económico que reportan. La mayoría de ataques dirigidos utilizan un único método, por así decirlo, para infectar a víctimas. ¿Cuáles son esos métodos y cuáles son los procedimientos que utilizan los malos para llevar a cabo esto? Lo que hemos observado en los últimos meses es que no les está resultando extremadamente ni caro ni complicado a los malos conseguir tener éxito en sus ataques. ¿Por qué? Porque están aplicando una técnica que llaman alimentarse sobre el terreno. Básicamente tratan de aprovechar vulnerabilidades que ya existen en los sistemas que tenemos en funcionamiento, por ejemplo el clásico de WannaCry, para con esas vulnerabilidades y aplicando técnicas de malware que son ampliamente conocidas y que incluso algunas están en desuso o lo han estado, pues con esas técnicas de malware y estas vulnerabilidades que detectan sobre el terreno, aprovecharse e infectar nuestras máquinas. Esto es un tema interesante porque muchas veces una correcta prevención o una defensa ante estos ataques pasa fundamentalmente por una aplicación de buenas prácticas en ciberseguridad, sin tener que necesariamente, que a veces también es necesario, aplicar técnicas extremadamente complejas para tener una defensa efectiva. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tienen actualmente los desarrolladores de seguridad ante todo este conglomerado de amenazas para evolucionar al ritmo de las necesidades de las organizaciones actuales? Yo diría que el principal reto es hacer la ciberseguridad accesible, efectiva, fácil y automática, que no es poco. ¿En qué está trabajando Symantec desde hace ya bastante tiempo y particularmente en el último año y medio tras la adquisición de Blue Coat y la integración de ambas compañías? Lo que tratamos es de crear una plataforma de trabajo en la que nuestros clientes puedan, en primer lugar, proteger los diferentes vectores de propagación de malware, aquellos que son más sensibles, que son la web, el email y el endpoint, hacer una protección efectiva de cada uno de ellos, ser capaz de trabajar de forma coordinada en estos tres vectores, de manera que podamos compartir inteligencia entre ellos y sobre todo aplicar una política de remediación rápida ante un incidente exitoso. Y el siguiente elemento es aplicar una política eficiente de respuesta ante incidentes. El gran fracaso de un analista, de un responsable de ciberseguridad no es tener una brecha de seguridad, es no poder responder a tiempo sobre esa brecha. Para responder a tiempo sobre esa brecha, el gran reto al que nos enfrentamos como compañías va, en primer lugar, tener una respuesta lo más automáticamente posible y dotar a esta empresa de la telemetría y las herramientas para poder identificar rápidamente la brecha, cerrarla y que no vuelva a reproducirse. El usuario es el primer eslabón de la cadena de seguridad y, en tu opinión, ¿qué papel juega en este escenario la tecnología de análisis de comportamientos de los usuarios? Una buena pregunta. El usuario es el eslabón más débil siempre y como primer paso en una política de ciberseguridad, sea cual sea la estrategia tecnológica que adoptemos, el primer paso siempre debe ser educar al usuario y tomar unas medidas básicas de prevención con los usuarios. Esto es fundamental. Sobre esto, compañías como Symantec, lo que ponemos en marcha son mecanismos para facilitar esa labor. Uno de ellos precisamente es el análisis del comportamiento de los usuarios. Esto es una tecnología que ha ido y vuelto muchas veces en los últimos años en entornos de ciber y no solo de ciber. Hoy la tecnología está suficientemente desarrollada y si analizamos con detalle lo que está haciendo Symantec en este momento, observarías que una política de análisis de comportamiento es tan buena como las fuentes de las que se alimenta. Hoy Symantec es capaz de extraer información
para hacer ese análisis de todos los elementos propios de posibles ataques de malware, que son el endpoint, la web, el dato en reposo y ahora también el cloud, extraer toda esa información, ponerla en contexto. El contexto, típicamente las herramientas de análisis de comportamiento lo que detectan son anomalías, y convertir esa anomalía en un incidente y priorizar ese incidente requiere de una herramienta muy potente, como te decía, de colección de datos, correlación y una puesta en contexto de todo esto. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. El análisis de comportamiento es un elemento fundamental ahora, no solo para la ciberseguridad, sino para garantizar la privacidad en el uso de las comunicaciones. Un acceso a un dato puede ser seguro desde un punto de vista de la ciberseguridad, pero puede no ser compliance bajo el punto de vista de la regulación, como el RGPD, por ejemplo. Otro de los problemas a que se enfrentan actualmente las organizaciones es ante los denominados insiders y ante la fuga de información. Este es un riesgo importante desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, y por otro lado, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar este tipo de problemas? El insider es un riesgo importantísimo. O sea, el insider es, por definición, una persona o alguien dentro de la organización que tiene acceso a información, acceso privilegiado a información privilegiada. Por lo tanto, y ese acceso tiene que ser válido. Hay tres tipos de insider, como bien sabemos: el insider malicioso, que es al que te refieres, pero también está el insider negligente, que es aquel que, haciendo un uso negligente de los medios que le dota a la empresa, pues hace extraer información, o incluso el insider que ha sido comprometido vía malware para, a su vez, extraer información. Yo diría que una política de seguridad no garantiza necesariamente una política de privacidad. La privacidad requiere de la ciberseguridad. Por lo tanto, si un DPO quiere de verdad tener una política efectiva para el cumplimiento normativo, yo diría que tiene que trabajar en dos grandes campos. El primero es el campo de la ciberseguridad: prevención, detección y respuesta. Proteger el endpoint, proteger el email, proteger la web, y si es posible que todo esto trabaje de forma coordinada. Aplicar técnicas actuales en cuanto a la detección, prevención, como has comentado, el análisis del comportamiento, el deception, el isolation, además de las técnicas convencionales. Esto es fundamental, pero sobre esto es necesario implementar una política de privacidad y protección del dato. Esa política de protección del dato, desde Symantec la vemos como la aplicación de técnicas de DLP, control de acceso al dato, técnicas de autenticación y técnicas de autenticación fuerte de usuarios, y enforcement. Y esto es, si alguien ha de acceder al dato y ese dato necesariamente ha de salir de la organización, yo tengo que ser capaz de aplicar técnicas de enforcer, como por ejemplo cifrar este dato y hacerlo sensible a que solo aquellas personas en determinadas características, en según qué contexto, puedan acceder a este dato. Esos son los dos pilares: una protección adecuada y una defensa ante amenazas adecuada y una protección del dato adecuada, aplicando técnicas de DLP y RM. Muchas gracias. Muchísimas gracias.